Bueno, entendemos en el mismo capítulo 21, ahí versículos anteriores, pues hemos estado siguiendo el Evangelio de Mateo, que había gente, personas que seguían a Jesús y tenían variedad de conceptos hacia la persona de Jesús, que era más que un profeta, un maestro, una persona enviada de Dios muy especial, como el Mesías. Y en sí no erraban en la perspectiva hacia la persona de Jesucristo, pero solo era un concepto externo. No tenían una comprensión de lo que realmente significaba en la práctica. Ellos esperaban un Mesías político o un líder militar que vendría a liberarlos, pero ellos no entendían que la liberación que ellos necesitaban era de la esclavitud del pecado. Su verdadera condición interna, la del corazón, y no la de la esclavitud y sometimiento del imperio romano. Ellos no entendían quién realmente era Jesús y cuál era la razón principal por la cual vino a esta tierra. Y no vino a hacer ninguna política militar, sino un cambio sustancial y total del corazón. Un corazón corrompido de las personas, a sacarlos de la condición del pecado, de la misma esclavitud del pecado en lo que se encontraban, y este era el propósito central del plan de Dios. Y eso no ha cambiado. Dios es inmutable, no ha cambiado, y ese es el mismo tiempo en el que estamos viviendo. Él sigue mostrando su palabra, su evangelio a través de Cristo para cambiar nuestra condición de pecado en la que nos encontramos. Hoy veremos en este mismo capítulo 21 de los versículos 12 al 17 un incidente, una escena muy particular, pero muy significativa de parte de nuestro Señor Jesús, llegando al templo. En este incidente estaremos tratando en este tiempo de enseñanza. Mateo nos muestra cómo Jesús se enfrenta a la religiosidad de su pueblo, pero la religiosidad sin contenido, vacía, sin identidad, una religiosidad ceremonial, una religiosidad corrompida, solo en apariencias, y no una religión genuina, verdadera, santa, apartada del mundo. La relación santa que se debería tener y llevar con Dios, la que debería manifestar un cambio y transformación de vida entre los judíos, el pueblo de Dios. Y este era un trabajo a realizar directamente de los líderes religiosos. Ese era su trabajo, era su encomienda, tenían la ley, y ese era el trabajo que ellos tenían que hacer para con el pueblo. Ahora, los judíos no eran paganos o religiosos que no creían en Dios, eran totalmente orgullosos de su religión, del linaje del que procedían. Ellos conocían la ley. Allá en el Pentateuco, en Deuteronomio 7:6 dice, ellos se consideraban un pueblo escogido de Dios, un pueblo especial, santo, entre todos los pueblos de la tierra, un pueblo amado por Dios. En este sentido, ellos eran religiosos de conocer a Dios, no paganos. Tenían ciertos conceptos de Dios correctos, pero vamos a ver en la práctica, en la respuesta que pide la acción de conocer las Escrituras, de leer las Escrituras. Vamos a ver más adelante. Los versículos 12 al 17 de nuestra enseñanza en este domingo, Mateo nos presenta esta situación sobre la purificación del templo. Y esta escena se presenta al día siguiente, después de haber entrado a Jerusalén, donde había sido aclamado por las gentes que eran numerosas, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aunque Mateo no lo menciona, en los textos paralelos, Marcos refiere que Jesús entró a Jerusalén y al templo, y dice, y habiendo mirado todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con sus discípulos a descansar. Y regresó Jesús a Jerusalén, dice, y entró al templo
de Dios. El templo era el edificio más importante de la ciudad, de una enorme construcción. Aunque el templo de Jerusalén era un complejo más grande de esa época, no se distinguía tanto en su apariencia, sino en lo que representaba a la misma sociedad judía. El templo era considerado como el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba concretamente. Y era el lugar específico donde el sistema y proceso sacrificial ocurría, y el centro de la actividad política y económica de la ciudad. Por lo tanto, abarcaba todas las áreas de la vida cotidiana de la comunidad judía. Era un lugar de encuentro con el Dios de Israel en la celebración de las fiestas judías. Las más importantes, se congregaban muchas cantidades de personas en el recinto del templo. Venían de todas las regiones a celebrar la Pascua. Recordemos que el pueblo de Israel era numeroso y se había extendido. Entonces estaba en diferentes lugares y regiones. Y cuando se venía el cumplimiento de estas fiestas, ellos se desprendían. Ellos en esa fe, en ese cumplimiento de la ley, ellos se dejaban venir con todas sus familias de diferentes regiones y celebrar la Pascua, que era la liberación del pueblo de egipcio. ¿Se acuerdan que el Señor los sacó ahí con mano de poder? Y eso era la celebración que ellos en el día de la Pascua celebraban. Por tanto, el templo ocupaba el primer lugar para el pueblo judío. Simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y una identidad como nación, una pertenencia como nación. Ellos sabían de que el hecho de que el templo estaba ahí implicaba que la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo, el lugar de encuentro con Dios y reconciliación por medio de un sacrificio. Un inocente muriendo en lugar del culpable. Era una sombra de lo que hoy conocemos, de lo que el Señor Jesús vino a hacer. Todos los sistemas que se llevaban a cabo de sacrificio en el Antiguo Testamento tenían su lugar y consumación específico, donde eran ejecutados por los sacerdotes levitas, y era en el templo. Brevemente, primero fue un tabernáculo en el desierto durante 40 años, luego un lugar fijo en Silo, un lugar especial en Israel, cuando toman la tierra prometida, primera capital del pueblo Israel, donde permaneció 20 años hasta que el rey David la devolvió a Jerusalén, donde terminaría en el templo realizado por su hijo, el rey Salomón, uno de los templos más gloriosos, tanto físico, arquitectónico y en riqueza, dentro de los primeros tiempos antiguos del Oriente. Pero también históricamente sabemos que fue destruido bajo el cautiverio babilónico, después reconstruido en partes por el rey Herodes el Grande en el año 46 antes de Cristo. La terminó de construir, y de este es el templo del que vamos a hablar en esta pequeña breve introducción. Versículos 12. El primer punto se llama limpiando malos hábitos. Punto número 1, limpiando malos hábitos. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En Jerusalén era el lugar donde los profetas ejercitaban su ministerio. El mensaje profético de Dios fue abiertamente rechazado por el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Fue ahí mismo en Jerusalén donde estos profetas fueron muertos por la fidelidad a Dios y rechazados por el pueblo. No podemos ignorar las palabras de Jesús durante su ministerio, ahí en Lucas 13, 33, 34, cuando dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús se lamentaba por la condición de la ciudad. Es por esa razón que Jesús va a la ciudad en días de la Pascua y entra al templo. Jesús sabía la condición de su pueblo. Jesús sabía lo que estaban haciendo. Jesús sabía también lo que no hacían. Y sabía que todo el proceso, todo ese anuncio de los profetas que habían anunciado al Mesías, habían sido muertos en Jerusalén por el mismo pueblo. Mateo afirma que Jesús entró en el templo de Dios, al santuario, al lugar destinado al culto de Dios. Era el lugar conforme a la enseñanza bíblica, donde Dios manifestaba su presencia, el lugar santísimo. El atrio interior del templo estaba reservado solo para los israelitas, y de ahí estaba el lugar santísimo, donde se oficiaban los sacerdotes, levitas, en los sacrificios, y se dividía en dos partes, una llamada el atrio de mujeres y el otro el atrio de los israelitas y el patio de los gentiles. Era así figurativamente el templo. Mateo manifiesta que Jesús entró en el templo, considerando que todo el santuario, incluyendo los atrios internos y externos, estaban dedicados a Dios, pues siendo su casa le pertenecía, y se guardaban de toda ordenanza establecida por Dios. Y se guardaba toda ordenanza establecida por Dios, mismo en la relación con el culto y los servicios que se realizaban en santidad, la que Dios había pedido, la que Dios había manifestado, la que Dios le había dado a estos sacerdotes, estos escribas, estos levitas, cómo se iba a direccionar el culto en santidad, apartada de todo pecado. Sabemos que todo aquel que cometía falta y entraba era muerto en el instante por su pecado. O sea, nada que procediese de los hombres y del pensamiento humano tenía cavidad en el templo y en el servicio que se llevaba a cabo. Pero sin embargo, a lo largo de los años se había establecido un sistema de alto contenido económico en torno al ministerio del templo. Uno de ellos era el negocio de los campistas. Ahora, era habitual que el impuesto anual para el santuario del medio ciclo se pagase en el santuario y coincidía con algunas de las festividades solemnes de Israel. En el santuario coincidía con algunas de las festividades solemnes de Israel, circulaban muchas monedas. Como lo comenté hace rato, el pueblo de Israel se extendió y estaban en diferentes ciudades, en diferentes naciones, y de acuerdo a su vida cotidiana, ellos manejaban ciertas monedas en esas regiones. Y cuando venían, se presentaban con esta situación en la cual ellos traían sus monedas, con la cual ellos se manejaban en esas ciudades donde habitaban. Es por eso que había un movimiento de monedas en las cuales eran las griegas, las romanas, las persas, las sirias y las egipcias, por mencionar algunas. El impuesto del santuario debería pagarse en unidades hebreas. Una unidad era un ciclo, pagaban medio, era medio ciclo, media unidad. Era la moneda hebrea y ellos tenían que pagarlo en esa denominación. Y bueno, se ponían mesas de recaudación en las ciudades y se podían pagar en las monedas del templo, pero tenían una fecha límite. Y de ahí se trasladaban esas mesas al recinto del templo, a Jerusalén, en áreas asignadas. Y solo ahí se podían pagar en las monedas del templo, en las monedas hebreas. Por eso era necesario efectuar los cambios de otras monedas. Y de ahí surgen los cambistas y su negocio del cambio de monedas. Ahora, las asignaciones de las mesas de los cambistas lo hacían nada más y nada menos que los sacerdotes, que los principales sacerdotes, pero no los sencillos de clase baja, sino los que se solían llamar
los principales sacerdotes, los de alto rango, como lo mencionan las escrituras, los principales sacerdotes. Este negocio de los cambistas se incrementaba en las fiestas de las Pascuas, cuando acudían judíos de todas partes y encontraban cómodo cerca del templo a estos cambistas. Pero esto, al atrio de afuera, al patio de los gentiles, se generaban discusiones, se generaban regateos por las monedas defectuosas, por el intercambio del cambio de las monedas, por la alta y baja, y todo esto en voz alta, y convertía el área del templo en un verdadero mercado. Otro negocio establecido tenía que ver en la compra de animales para el sacrificio y los elementos necesarios para cada uno de ellos, como el pan, el vino, el aceite, el incienso. Y todo esto era un negocio que se manejaba en el área del templo, afuera. Para cada sacrificio estaba establecido una lista de precios de todo lo necesario para llevar a cabo conforme a la disposición de la ley. Y esto proceso lo manejaban los principales sacerdotes mediante el comprobante de haber pagado el canon correspondiente. Los sacerdotes y levitas encargados de esta supervisión saldaban cuentas cada noche, ingresando beneficios al templo, pero también incrementando sus tesoros. Esto era tremendo lo que estaban haciendo estos sacerdotes y estos escribas, que de alguna manera estos escribas eran los que interpretaban la ley, es lo que sabían lo que decía la ley, lo que decía las escrituras, y ellos tenían un deber de ir a los sacerdotes y decirles: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo estás mal. Aquí la escritura dice esto, y hay que llevarlo conforme. Pero eran parte de esta situación. Había un proceso y supervisión por parte de estos líderes religiosos, pero todo se evitaba comprando todo en el recinto del templo. La gente venía de diferentes partes y podía traer sus sacrificios, sus corderitos, sus palomas, pero quizá en el camino se podrían lastimar, quizá en el proceso se podrían enfermar, y cuando llegaban, ellos decidían: tu ofrenda no sirve, a ver, aquí hay otra, y la vendían en un alto costo. Y ese era el negocio que ellos tenían. Ellos se ponían como Dios para manipular esos sacrificios que traía el pueblo, o los mandaban, o cuando entraban con los animales, habían supervisores que identificaban a estos animales, que los supervisaban y decían: tu ofrenda no sirve, mira, vete allá al templo. Y era una corrupción, era lo que se manejaba en ese entorno religioso. Aquel sistema corrompido de mercadeo estaba profanando el templo. Por tanto, Jesús, al entrar al templo, limpió el recinto sagrado, echando fuera a todos los que vendían y compraban, volcando las mesas de los cambistas, ahuyentando a los comerciantes de animales, de palomas. Aquel espectáculo debió ser grandioso, viendo a Jesús ahuyentando a todos los comerciantes, mientras las monedas se esparcían por todos lugares. Una gran confusión para todos los que conocían a Jesús, pues todos conocían a Jesús con una conducta de compasión, de misericordia, de enseñanza, traía una doctrina de acuerdo a las escrituras, y al verlo con esa ira santa, con ese enojo, con ese celo por lo que se estaba viendo en la casa de su padre, pues estos creó confusión para aquellos líderes religiosos sustentados en negocios perversos, basados en una falsa devoción a Dios y en el cumplimiento de lo establecido por el culto. Y hoy no podemos negar que hoy hay iglesias de gente que llega a buscar la bendición, pero los únicos bendecidos son los líderes, porque les llenan y les endulzan el oído de lo que solamente quieren escuchar. Dios ha manifestado en su palabra su evangelio, Cristo,
Hoy nosotros necesitamos escuchar el Evangelio. Hoy necesitamos reconocer que somos pecadores, que seguimos pecando y que diariamente necesitamos la palabra de Dios. Pero no nada más escucharla, sino ponerla por obra y práctica. No oidores, sino hacedores. Podemos entrar y salir igual. Pero cuando entramos a la casa de oración, cuando entramos a la casa de enseñanza, la palabra nos exige una respuesta. Y quiero decirle algo, que esa palabra, todo lo que entre más recibamos, más se nos va a demandar. Tiene que haber un efecto en nosotros. Tiene que haber una evidencia en nosotros. Ya no somos antes que nos conociera Cristo. Hoy la palabra nos llama a ser transformados y mostrar evidencia. El mundo puede dar evidencia de nosotros, cómo nos conoció, pero la evidencia la da Dios a través de la iglesia, a través de las obras, a través del cambio, a través de la transformación. Hoy ya no podemos ser igual. Tengamos cuidado cuando decimos que somos cristianos, si realmente somos cristianos conforme a la Escritura. Fallamos, sí, pero tenemos una vida de arrepentimiento todos los días, y esa la tenemos que ejercitar. Si 10 veces me equivoco, 10 veces pido perdón, 10 veces voy al Señor, y voy a madurar un carácter, voy a madurar una identidad con el Señor. Voy a aprender a depender más de Dios. 13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todo lo que se vivía en ese sistema de tráfico de animales y monedas daba lugar a grandes abusos que profanaban abiertamente el santuario y lo convertía en palabras del mismo Señor Jesús, cueva de ladrones y no casa de Dios. ¿Cuántas iglesias se han convertido en cueva de ladrones? ¿Cuántas iglesias en lugar de compartir la palabra solamente hacen efecto de religiosidad vana, de eventos para generar ingresos? Y los únicos bendecidos son los líderes y las familias de los líderes. Y el pueblo sigue yéndose muerto en sus delitos y pecados, porque no se le predica la palabra, porque no se le predica sobre su pecado, porque no se le predica del infierno, porque no se le predica de la ira de Dios, porque no se le predica de los juicios de Dios. La iglesia está acostumbrada solamente a escuchar, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, pero no continúan con el contexto. Dios te ama, sí, pero si no te arrepientes te vas a ir al infierno o vas a sufrir consecuencias. Esa es la verdadera razón por la cual un líder religioso se debe de parar y presentar la palabra de Dios tal cual es. Juan el Bautista no predicó solamente, Jesucristo no predicó solamente, fue conforme a la voluntad de Dios, a la doctrina de Dios. Ahora, Jesús califica duramente a estos líderes religiosos que habían convertido la casa de Dios en patio de sus negocios. Jesús sintió una indignación que prendió su corazón a la falta de santidad en la casa de su Padre, que justificó sus actos apelando a las Escrituras que le daban el respaldo y autoridad delante de aquellos que debían ministrar la casa de Dios en orden y santidad. Y Jesús lo sabía. Jesús era Dios. Jesús sabía cómo se debía administrar la casa. Y sabía y conocía la Escritura, conocía la palabra. Él era la palabra. Y sabía que los líderes, aquellos encargados, aquellos a los que se les concede el poder pararse en un púlpito, tienen que caminar conforme, tienen que ejercer, tienen que obrar, tienen que el servicio, tienen que morir todos los días por el prójimo, por ir a predicar el Evangelio. Jesús cita al profeta Jeremías. Aquel lugar estaba destinado a ser un espacio donde se produjese un encuentro espiritual de Dios en oración. Esa era la reunión del pueblo. El pueblo llegaba con una devoción para ir a orar, para irse a llevar su sacrificio, para ir a ponerse a cuentas con Dios, para tener ese espacio, porque ese recinto era
Era esa imagen, esa identidad que como pueblo ellos tenían para poder ir a llevar su sacrificio, pero también a rendir cuentas con el Señor, a ponerse en paz con el Señor. ¿Y qué encontraban? Bullicio, discusiones, regateos, negocios ilícitos, eran explotados por el mismo pueblo judío, por los mismos líderes judíos, hacían imposible el propósito espiritual del pueblo. Jesús hace mención al profeta Jeremías, allá en el capítulo 7, de los versículos 10 al 11. Dice así: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Yo le tengo buenas noticias. Todo lo que usted haga, no conforme a las Escrituras y distorsionado en sus pensamientos perversos y pecaminosos, Dios lo ve. Pero hay buenas noticias. Él nos perdona. Él siempre nos está reivindicando. Él siempre nos está hablando a través de la palabra. Enderezar sendas, enderezar sendas. Él todo lo ve. Y Él va a tratar con nosotros de una u otra manera. Porque hay buenas noticias, somos sus hijos amados. Y como un padre nos va a corregir. Pero tenemos que llevar en todo tiempo lo más que podamos las Escrituras. Personal, a título personal, hay cosas que yo no entiendo. Pero yo estoy ahí. Yo voy ahí. Hay cosas que yo no entiendo, pero yo estoy ahí. Suficiente es el Señor para conmigo, para que Él me instruya. Si hizo hablar a una burra, que no me puede hacer hablar a mí por medio de su Espíritu Santo. Pero lo importante es estar ahí. Es ir ahí. Es estar ahí. Heme aquí, Señor. Los tiempos no parecían haber cambiado desde los tiempos del profeta Jeremías. También se estaba repitiendo en aquellos días. El templo se había convertido en cueva de ladrones y estaba establecido por el mismo sistema religioso a cargo de los principales sacerdotes. Afuera de Jerusalén, leyendo, habían ciertas áreas rocosas y habían cuevas. Y todo aquel que cometía fechoría en Jerusalén corría a esas cuevas y ahí se escondía. Después de cometer sus fechorías, de ahí el Señor te llama cueva de ladrones. Por eso Jesús mostraba con hechos y palabras lo que la Escritura dictaba, era su misión y su obra, a lo que Él vino. Él no anduvo titubeando ni anduvo solapando. Él vino a compartir la doctrina de su Padre, no la doctrina de Él, no mi doctrina, la doctrina que viene aquí en las Escrituras. Y Él la citaba y Él la llevaba a cabo. Él no venía a abrogar la ley, Él la vino a cumplir y lo estaba haciendo. Ahora, la purificación del templo obedece especialmente a la acción de Dios mediante su Hijo Jesucristo en la restauración del propósito esencial que había motivado la construcción del templo, la presencia de Dios. Estos principales sacerdotes y escribas habían convertido aquel lugar santificador en un beneficio para ellos y a su familia. Habían tomado la religión y la habían convertido en un negocio que contaminaba la casa de oración. Cristo, con la autoridad que Dios Padre le había dado y la misma Escritura exigía, actúa para restaurar la casa de Dios a la razón de su propósito y fin, pues todas las actividades establecidas en la ley referente al templo tenían fines, escuche esto, espirituales, no en la carne, no mundanos.
espirituales, la palabra, la ordenanza, la ley, estatutos, decretos. La casa de los sacrificios era sobre todo una casa de oración, y delante del velo que separaba el lugar santísimo había cada día el incienso que simbolizaba la adoración del pueblo ante la presencia de Dios. Hermanos, esta situación que se presentó en el tiempo de los profetas, en los de Jesús, no se extinguió con la destrucción del templo físico, sino que sigue y continúa ahora con el templo espiritual en nosotros. Cada uno de ustedes es el templo del Señor, como creyentes, hermanos en la fe, aún en la misma iglesia, en grupo, lo que podamos hacer dentro de la iglesia mal, el Señor lo ve. Recuerde que somos morada del Espíritu Santo. Siguen las grandes corrupciones y abusos cometidos, donde se predica la palabra aquí en el púlpito, donde se alaba y se glorifica, se comparte palabras de hombre, se comparte testimonio. Que el Señor no nos manda a compartir testimonio, el Señor nos manda a compartir las escrituras. El Señor no quiere que vengas con tu miseria a platicar cosas que Él te salvó, que Él te rescató. Por lo tanto, Él te dice, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate tú de dónde te saqué y vamos a caminar de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo quiero para ti. Hay promesas, eso es parte de Dios para con nosotros, caminar en obediencia. Todo lo que se presente en el púlpito, en una iglesia, el Señor lo ve y Él juzgará. Hoy como persona, como templo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Está en santidad? ¿O nos seguimos mostrando como en el mundo? Hoy podemos venir a la iglesia, pero en nuestras casas, en nuestro trabajo, en el ambiente, seguimos siendo mundanos. No hay una santidad. ¿Qué le metemos a la cabeza? Pornografía, series, delincuencia. ¿Qué le metemos a nuestro organismo? Una copita de vino. ¿Somos realmente cristianos, hijos de Dios? ¿Realmente hay una santidad como el Señor nos pide a imagen y semejanza a Cristo? ¿Realmente estamos reflejando a la iglesia afuera? ¿Realmente estamos reflejando a Cristo afuera? Porque quiero decirle que el Señor todo lo ve. Y hay buenas noticias, porque cada vez que venimos recibimos el consejo. Cada vez que el Señor nos llama a un discipulado, cada vez que el Señor nos llama a un taller, cada vez que el Señor nos llama a oración, es un encuentro con Él. Es un encuentro para reivindicarnos, un encuentro para alimentarnos, un encuentro para quitarnos toda aquella impureza, toda aquella suciedad, toda aquella inmundicia, para caminar conforme y no caminar en religiosidad. Mire lo que le voy a compartir. Pablo nos advierte a estos hermanos cómo se dirige a Timoteo. 1 Timoteo 6, 3, 5. 1 Timoteo 6, 3, 5 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo nos muestra aquí con este mensaje a Timoteo que estos líderes, estos que representan, son de entendimiento corrupto, separados de la verdad, ocupados consigo mismos y sus propios intereses, de modo que no tienen cavidad en la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia, buscan el enriquecimiento de puestos de honor
para ellos mismos, ser considerados con imagen de santos aprobados en la iglesia, pero son maestros, líderes falsos, que hacen comercio impío, negociando en provecho propio, de los cuales dice Pablo, sepáralos de la iglesia, apártate de ellos, pues Dios no ha establecido tales doctrinas ni enseñanzas. En medio de toda esta situación, de todo lo que estaba Jesús ejercitando frente a los escribas, frente a los principales sacerdotes, vino algo que ellos debían hacer y no estaban haciendo, y lo estaban haciendo mal. Estaban corrompiendo la iglesia, la casa del Señor. Pero mira el contraste de lo que Jesús vino a hacer. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y esta gente, y lo sanó. Este suceso, actividad de Jesús en el templo, solo es mencionado por Mateo. Los demás pasajes paralelos no lo mencionan en estas sanidades, pero sin duda las hubo, porque el Señor no pasaba por algún lugar sin hacer bienes, y esto no era la excepción, pues todos los que venían enfermos a él regresaban sanos. Las sanidades eran obras milagrosas de Jesús y reforzaban su autoridad y su identidad como el Mesías. Jesús, a contraste de los sacerdotes y de los escribas, que tenían que ejercitar lo que Dios había dispuesto en la ley, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, ayudar al necesitado, obra, servicio, misericordia, piedad. Mateo continúa en que se acercaron a él ciegos y cojos en el recinto del templo. Dice, y lo sanó. Los ciegos y cojos formaban parte del entorno social. ¿Se acuerdan que hace 3 domingos también me tocó predicar sobre los 2 ciegos? Y estaban afuera, porque no podían acercarse hasta donde llegaban o hasta donde pedían que los llevaran para acercarse a estos lugares donde se congregaba mucha gente, en el templo, en los eventos. Estaban afuera, estaban lejos de la casa de Dios. Y ellos eran parte de ese entorno social, ellos eran parte del pueblo, eran los que se necesitaba darles ayuda. En aquellos tiempos acudían donde había mucha acumulación de gente para poder recibir de ella limosna. Todos ellos habían venido al templo buscando el sustento necesario. Salían con la salud recuperada, pues Mateo solamente dice, lo sanó. Unos momentos antes Jesús ardía de ira santa contra los mercaderes que fueron expulsados del templo. Luego se llena de compasión por aquellos que acuden a él necesitados. Jesús no dijo, mira, ahora estoy molesto porque la casa de mi padre está siendo corrompida y estoy molesto, me venga mañana. No, el Señor cumplió cabalmente la ordenanza bíblica. Se airó, sí, pero no pecó. Cumplió la ley, celo santo. Y luego dijo, lo que sigue. Y esto a mí en lo personal, ¿cuántas veces nuestra arrogancia, nuestro egoísmo, nuestros perjuicios, nos pasa algo? Ya no voy a visitar porque estoy enojado y el Señor lo ha sido. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo de Jesús. Aquí está el verdadero ejemplo. Ya estoy molesto, estoy enojado porque esto y el otro, ya no voy al culto, ya no me presento. No, aquí está el ejemplo. Aquí está. Jesús no le dijo, vengan otro día, vengan más tarde, sino dice, los sanó en el mismo momento. Unos eran alejados de él y otros eran recibidos por él. Unos eran alejados de él. Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Cállense, cállense. ¿Se acuerdan cuando los 2 ciegos, la misma gente los mandaba a callar para que no interrumpieran? Porque ellos querían escuchar
a Jesús para que no fueran interrumpidos, porque a veces Jesús traía enseñanzas en el camino, pero de nada servía porque eran huecos, eran solamente religiosos. Y el verdadero necesitado es aquel que clama a Dios con una necesidad desde lo profundo del corazón. Dice que regresaron, los sanó en aquel mismo momento. Quizá estos ciegos y cojos no eran recibidos en el palacio del rey, pero sí en la casa de Dios. Hoy quizá usted no pueda recibir a algún necesitado o pueda ayudar a algún necesitado, pero ellos siempre van a tener a Dios, siempre van a tener un lugar donde ir a buscar a Dios. Aunque la gente en el recinto se preguntaba, ¿quién es este? La respuesta está en la sanidad de estos ciegos y cojos. Manifestaba que Dios había venido en carne humana a su casa, a su santuario. Emmanuel estaba en el templo, la casa de Dios, su casa. Y eso era el contraste de Cristo con estos líderes religiosos. Ellos tenían una responsabilidad, se les había concedido esos lugares privilegiados para compartir al pueblo. Así como leímos de Esdras, compartir al pueblo la palabra y explicarla, interpretarla. Y ellos habían corrompido la casa de Dios. A diferencia de Jesús, Él vino a cumplirla y vino a caminar bajo la doctrina de Dios. Obras, piedad, misericordia, servicio, disposición, tiempo. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo de Jesús. Punto número 2. Recordándole las escrituras de 15 en adelante. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos ahí, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hermanos, los enemigos de Jesús no se atrevían a hacer nada contra Cristo por miedo al pueblo, que lo consideraban como el profeta enviado de Dios. Y habían visto las sanidades y milagros, y eran pruebas contundentes que no podían dudar de la autoridad del enviado de Dios. Pero en cuestión de los enemigos eran dos grupos, los principales sacerdotes y los escribas. Sabemos que este grupo sacerdotal eran los más destacados y normalmente de la familia del sumo sacerdote. Ahora, los escribas eran los maestros de la ley que enseñaban el significado de la palabra al pueblo. Y lo dije al principio, si estos sacerdotes principales estaban haciendo algo mal, ellos tenían la obligación de ir con la escritura y decirle esto y esto. Y así. Pero sin embargo también se corrompieron, permitieron, solaparon estas cuestiones. Su ceguera espiritual era en la que eran conducidos, su abierta oposición a la verdad los impedía aceptar que Jesús era el Mesías. Ellos estaban cegados, ellos por su mismo pecado, por su misma maldad, por su misma perversión, pero aún su oposición y autoridad religiosa no podían impedir que Jesús siguiera haciendo milagros y sanando a quienes acudían a Él. Pero había algo en ese momento que les corroía de odio sus almas, y eran por las aclamaciones de que el Señor era objeto por los muchachos. Recordemos que al inicio del capítulo 21, en la entrada de la ciudad, la misma multitud lo aclamaba y gritaba, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Habían repetido palabras correspondientes al Mesías, y según los salmos, eran los niños en el templo quienes alababan al Señor. Mateo menciona muchachos, bueno, muchachos, niños más creciditos,
muchachitos diminutos, jóvenes. Sí, ellos estaban en la explanada del templo, en el patio, y podemos suponer que venían con sus padres a estas festividades. Bueno, lo hemos estado escuchando, que las familias eran completas, de 8, 10, y todos venían a los sacrificios al santuario. Y era costumbre que pues toda la familia se reuniera. Y mire, hay un dato, y Jesús mismo lo había hecho con sus padres. Ahí en Lucas 2:41, Lucas 2:41 al 42, dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Jesús también caminó con sus padres, y de estos niños, de estos muchachitos de esa edad, bueno, muchachitos como dice Mateo, y ahora de convivir con otros muchachitos, con otros niños que jugaban y se divertían como es natural, y habían presenciado la entrada a Jerusalén con sus padres, y a sus padres aclamando, viniendo en el templo, viéndole en el templo, en el tumulto de la limpieza del templo, las sanidades que habían presenciado. Todos debieron haber movido a repetir las aclamaciones que habían oído de los mayores cuando Jesús entró a la ciudad. Estas alabanzas al Hijo de David sonaron como blasfemias en los oídos endurecidos por el pecado. Ahora, estos líderes religiosos, fanáticos y enemigos de la verdad, intervinieron. No mandaron a callar a los niños, sino depositando la responsabilidad sobre Jesús para hacerlo. Eran astutos. Ellos no callaron a los niños, ni ellos mandaron a callar a los niños, sino ellos formularon una pregunta en la que manifestaban rencor, reproche, diciendo: ¿oyes lo que estos dicen? ¿Estás escuchando, Jesús? Interpretar la idea de ellos como: ¿no te das cuenta que están blasfemando al atribuirte a ti lo que le corresponde al Mesías? Para ellos, lo que decían a voces los niños era terrible, blasfemo, pero mucho más que Jesús lo permitiera, lo consintiera. Ellos no sabían que los corazones de los niños no estaban contaminados como el de ellos. Por tanto, eran instrumentos en manos de Dios para proclamar al Hijo de Dios que había venido a Jerusalén. Los sabios, los que se consideraban conocedores de las Escrituras, son confrontados por Jesús con la misma palabra que ellos tenían, con la misma palabra que ellos meditaban, con la misma palabra que ellos se tenían aprendido de memoria. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis? ¿Nunca leyeron? ¿No escudriñaron? El Señor mismo los llevó al Salmo para recordarles la palabra de la Escritura. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Cuando Cristo es más glorificado, sus enemigos se sienten más ofendidos. Los niños estaban en el templo y no había un mejor lugar para ellos. Y esto nos lleva a pensar, a reflexionar. ¿Es bueno o es malo, conforme a la Escritura, traer a nuestros niños a la iglesia? A veces cuando se predica y se comparte conforme a la Escritura verdades contundentes, a veces lo que queremos es taparle los oídos a nuestros hijos. Pero déjenme decirle que solamente vienen 2 horas aquí y tienen más horas en las escuelas y conviven con niños mundanos y están a la intemperie, están expuestos a pornografía, están expuestos a malas palabras, están expuestos a malos ejemplos que los mismos padres transmiten a estos niños que no conocen a Dios. Y a veces nosotros nos sorprendemos cuando compartimos palabras bíblicas de Dios a nuestros hijos. Y a veces no los queremos traer. Y es cuando aquí surge la enseñanza. De aquí viene la sabiduría de la palabra de Dios. Miren, familia,
Los niños estaban en el templo y no había mejor lugar para ellos. Es bueno que los niños acompañen a los mayores cuando la iglesia se reúne para adorar, alabar y edificarse en la palabra. Sí. Hace un domingo o 2 domingos el hermano Melo compartió que enseñarle a los niños por qué ofrendamos, a ofrendar y por qué ofrendamos. Y eso es bueno, buenísimo. Un acto de gratitud. ¿Por qué te sientas y les explicas? ¿Por qué levantas las manos? ¿Por qué alabas? ¿Por qué glorificas? Pero también hay que enseñarle qué significa adulterio. Hablando del contexto de los niños. Muchas cosas podemos enseñar a los niños conforme a su edad, sin distorsionar las escrituras. Jesús habla de la alabanza en la boca de los niños. Jesús no hizo que se callasen, sino se complació en ellos. La alabanza de los hombres a Dios comprende, escuchen familia, de todas las edades. Por tanto, comprende la de los niños. Es bueno enseñar a nuestros niños el camino del Señor. Adorar, alabar, a glorificar su nombre, la comprensión de la ofrenda, la obediencia, el compromiso con Dios. Y es bueno que lo enseñemos. Pero si nosotros no lo estamos haciendo, ¿qué le podemos enseñar? Si nosotros aquí somos bíblicos, pero en nuestra casa somos mundanos, ¿qué podemos enseñarles? Hay un contraste. Si hoy el Señor nos dice que a lo bueno, bueno y a lo malo, malo le llama a Él. Si dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, pero si yo me echo una copita en mi casa y me están viendo mis hijos, pues estamos creando borrachos. Si yo fumo a escondidas y me ven, también lo va a aprender. Pero si mi hijo ve que yo leo la palabra, si yo oro, él también lo va a aprender. Si alguien llega a mi casa o yo visito y llevo a mi hijo y ve que estoy orando por un necesitado, en su escuela cuando vea una necesidad lo va a hacer. Porque aquí lo dice, no son contaminados los niños y el Señor los usa. Depende cómo sean direccionados. El Señor nos demanda. Y aquí dice que no ignora a los niños. Mire, le voy a compartir Nehemías 8:1-3. Nehemías capítulo 8:1-3. Nehemías nos menciona de una reunión masiva que duró desde el alba hasta el mediodía para leer la palabra de Dios y darle el significado en la que estaban hombres, mujeres y los que podían entender. Esto comprende a niños y jóvenes. Nehemías 8:1-3 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres como de mujeres. Miren lo que dice: y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, en la mañana, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando vienen nuestros hijos aquí, son direccionados a poner atención, a guardar, a poner atención a lo que se está compartiendo. Quizá va a haber dudas, preguntas, pero nosotros que leemos, que oramos, que perseveramos, que somos constantes, tendremos para poder responderle conforme a la Escritura. Y ahí es donde viene el crecimiento familiar, de ahí donde se forma la iglesia bíblica, de ahí donde forma la familia que Dios quiere conforme a su voluntad. Dice que Jesús, dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó ahí. Descansó. Jesús rechazado por los líderes religiosos de la ciudad que iba a quedar desierta.
pero había un lugar para la presencia de Dios en casa de los creyentes humildes, de aquellos que realmente necesitaban de Dios, que le recibirían en Betania para descansar. Betania era un lugar tranquilo para hospedarse y descansar y orar. Y Jesús iba a donde realmente estaba la necesidad. Y esto trae una enseñanza. El congregarse no termina aquí. El congregarse, recibir la palabra, trae un efecto. No es venir y cumplir religiosamente. Es venir y el Señor nos demanda una respuesta. Visitar, necesitado, apoyar, estar viendo que aquí estoy, qué hace falta, qué necesito hacer, qué más sigue. Y ejercitarlo. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. A contraste de los religiosos, que solamente lo ceremonial, preparar una iglesia, pintarla y dejarla todo bonito, pero la congregación hueca, sin palabra, sin el verdadero alimento espiritual, casa de oración, casa de mi Padre, no casa del pastor, no casa del líder, no casa de los diáconos, casa de mi Padre, de Dios, y en ella se debe de ejercer como lo demanda las Escrituras, predicar el Evangelio. Oremos, familia.